estar acá. Bueno, estamos en esta habitual conferencia de prensa semanal en una semana particular que está tenida por dos procesos que tienen un cariz distinto. Por un lado, marcados en ya una aprobación de una vacuna para uso en nuestro país y un viaje ya comenzado para el arribo de las primeras dosis, las primeras vacunas, lo que abre una nueva página en este proceso de la enfermedad, pero en el contexto que ahora describiremos de un aumento de los casos en el territorio de la provincia de Buenos Aires, así como del país. Empezamos por la descripción de la situación epidemiológica y algunas particularidades que se dieron en los últimos días y luego me parece que es importante que reforcemos las recomendaciones, que creo yo que es la herramienta principal que tenemos en este momento, las de cuidado. Empezando por la información, estrictamente hablando, estamos con 657.205 confirmados, 21.883 fallecidos. Si uno observa la mortalidad y la letalidad, nos encontramos como siempre se vio desde el inicio de la epidemia, una enfermedad que es concéntrica desde la ciudad de Buenos Aires hacia el Gran Buenos Aires, diluyendo su incidencia, y tenemos entonces en la provincia de Buenos Aires una mortalidad de 1.244 cada millón de habitantes y una letalidad de 3,32, que, como les decía, mientras más cerca del epicentro, que es la ciudad de Buenos Aires, se encuentra, más cantidad más letalidad y mortalidad tiene. Los casos entonces se distribuyen con 511.000 en el AMBA, que es una incidencia de 3.858 cada 100.000 habitantes. Esto en toda la provincia en general es de 3.746 cada 100.000 habitantes, con la misma lógica que estábamos viendo antes, más en la ciudad de Buenos Aires, seguido de Gran Buenos Aires, menos en el interior, como en los epicentros. Ahora, si nos ponemos en la tabla dinámica, empezamos, acá lo que se puede ver en las tablas de la izquierda es comparación de los 15 días, de los últimos 15 días, con respecto a los 15 días anteriores. En la izquierda se ve totalidad de casos y en la derecha se ve incidencia cada 100.000 habitantes. Y ahí lo que se puede ver, cuando van mejorando los casos, veníamos viendo semana a semana cómo se iba despintando esta tabla. Esta tabla es contraria a la que usamos al principio, que iba mostrando incidencia acumulada. Acá la incidencia, comparando semana a semana, y vemos cómo se iba despintando. Ahora lo que podemos observar, especialmente en la incidencia cada 100.000 habitantes, se observa un poco mejor que si uno mira lo que para nosotros es la región sanitaria 8, que es la que está alrededor de la costa de Mar del Plata y sus alrededores, vemos que esa región está aumentando un poco en el color. También se ve un poco de esto en la región centro-oeste, y si uno pusiera la lupa en el AMBA se vería un poco más. Pasando a datos concretos, si ustedes pueden ver que esto es promedio diario por semana, ¿no? Cuánto había cada día en promedio por semana. Y vemos cómo viene descendiendo, pero ya en la última semana claramente hay un ascenso significativo que nos hace retroceder al menos a los días encontrados en la semana entre el 16 y el 22 de noviembre. Esto es un retroceso de un mes aproximadamente en el descenso de los casos. Estamos entonces con un promedio de 2.015 casos en la provincia, 1.225 corresponden al AMBA y 785 corresponden al interior. Digo, habíamos llegado a tener durante 2 semanas menos de 1.000 casos promedio diario en el territorio del AMBA, y esto volvió a ser superado. El piso de los 1.000 volvió a ser superado en esta última semana. Si lo vemos entonces en casos acumulados por semana, vemos lo mismo y vemos que pasamos a tener en la última semana 12.561 casos, de los cuales son 7.622 en el AMBA y 2.569 en el interior. Volvemos entonces prácticamente un mes hacia atrás en la mejora de los casos. Esto ya habla no solamente de que se frenó la tendencia al descenso, como se decía, sino que nos encontramos en un periodo de ascenso de los casos, que si uno lo contextualiza con la región, se ve en muchísimos países de nuestra región lo mismo. Bueno, acá vemos, esta es una tabla mucho más grande en la cual se pierden las diferencias en los últimos días, pero vemos cómo
la pendiente, la última partecita de esa curva, se ve como la pendiente de descenso desaparece y sigue habiendo una representatividad pareja entre los dos últimos, entre los interior y provincia, interior y Gran Buenos Aires. Acá empezamos a ver una pequeña cosa que nos queremos mencionar, particularmente el distrito de General Pueyrredón, es el distrito que en incidencia cada 10.000 habitantes se encuentra muy por arriba de la media de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, separado por cordones, como lo pueden ver ahí, e incluso superior al otro territorio con mayor densidad de contagios, que es la Ciudad de Buenos Aires. Esto es especialmente preocupante, se sostiene en los últimos días, pero es especialmente preocupante debido a cuánto gravita en la temporada que se viene en los próximos días. Este gráfico solamente lo que vemos es cuánto está impactando esta situación respecto de la incidencia de fallecimientos por semana. En principio, hasta el momento no ha habido un aumento en los fallecidos semanalmente, sigue habiendo un descenso, lo cual es esperable debido a que siempre hay un delay, un tiempo entre que aumentan los casos y su correlato por la letalidad. Entonces todavía esto no impacta en letalidad. En términos de la provincia de Buenos Aires, es cierto que cuando uno analiza números nacionales ya se empieza a ver un poquitito de vuelta de ascenso de los casos. Si nos vamos a las camas, ahí pueden ver en la curva que está abajo, es la relación de las camas ocupadas por coronavirus, porque vemos que hace un tiempo la cantidad de camas de terapia intensiva en el AMBA se sostienen, pero a expensas de otras problemáticas de salud que no son el coronavirus. Y entonces en la curva abajo se ve cómo va descendiendo el coronavirus. Pero si miran las últimas semanas, empieza a subir nuevamente. Empieza a subir nuevamente la cantidad de internados por COVID en el AMBA. Ahora tenemos 469 cuando llegamos a tener por debajo de 400. Tenemos un porcentaje de ocupación entonces en el AMBA, las camas de terapia intensiva, del 55,67%. Si nos vamos a interior, se observa lo mismo. La tendencia al descenso que se veía en las camas de terapia intensiva por coronavirus se detuvo, hay un leve ascenso en las últimas semanas, tenemos 180 pacientes confirmados o sospechosos de COVID, el porcentaje de ocupación es del 37,26%. ¿Qué quiere decir esto? No estamos ante una situación de apremio en la ocupación de las camas, pero hay un correlato entre la incidencia de casos nuevos y que empiezan a observarse las internaciones de pacientes graves en terapia intensiva. Si nos vamos a la red de diagnóstico, nosotros seguimos todavía con un descenso significativo de los casos. Tenemos hechos 1.572.478 diagnósticos por PCR o similar. Nuestro máximo que se vio en la semana 35 epidemiológica fue de 15.000. Estamos muy por debajo de eso, pero la semana pasada llegamos a hacer un promedio diario semanal de 5.476 por baja de demanda y ahora estamos en 6.612. Si lo vemos en el próximo gráfico, lo que vemos básicamente es el porcentaje de positividad que venía descendiendo muy fuertemente, había llegado hasta 18,3%, pero en la última semana vuelve a subir al 22,1%. Otro de los indicadores internacionales utilizados para comprender que están habiendo más casos. No solamente es que se busca más, sino que además de buscar más, hay mayor porcentaje de positividad en esta población. Bueno, para seguir con la información general, siguen funcionando los ETEC. Los ETEC ahora les vamos a contar un poco más algunas utilidades nuevas que están teniendo, pero seguimos haciendo 162.000 llamados por día a la población que consulta al 148, a los contactos estrechos, a los positivos, para hacer vigilancia, seguimiento, aislamiento oportuno, para garantizar el cumplimiento de las medidas de cuidado, etcétera. Ustedes conocen que nosotros trabajamos además con el indicador que proviene del 148, es un indicador de percepción, cómo percibe la gente, si tiene sintomatologías, llama a este número y se hace son grandes volúmenes de información y según la localización de esas llamadas vamos viendo la percepción de enfermedad que después se ha visto científicamente que se corrobora con aumento de los casos. Esto hace mucho tiempo lo venimos mostrando. Es un indicador que habitualmente avisa el funcionamiento unos días antes de que tengamos los casos detectados. Lo que vemos es una tendencia de ascenso principalmente, como decíamos desde el principio, en el primer cordón, con esta idea también de lo concéntrico, que fue la primera ola. Aparentemente este movimiento vuelve a ser concéntrico
Y el primer cordón tiene mayor incidencia que el segundo cordón de aumento de cantidad de casos. Ahí lo que se puede ver es un comparativo acumulado del primer y segundo cordón. En la línea azul está el primer cordón y ven la tendencia hacia el ascenso, es un poco más marcada que la que se ve en el segundo cordón. Esto es muy parecido a lo que se ve son las barras de error. Ahora, nosotros tenemos este trabajo georreferenciado, localizado por hexágonos en el territorio, y tenemos una herramienta que nos permite ver cómo está cada distrito respecto de los últimos días, si hay un aumento de incidencia en la percepción de la población respecto de la sintomatología, y ahí lo que podemos ver en los colores más tendiendo al rojo es que hay distritos como por ejemplo la Ciudad de La Plata, como Vicente López, que se encuentran con un aumento en la percepción y en la llamada telefónica de su población, son los que están en un color más rojo. Los que uno ve más cercano al azul son los que se encuentran en mejores condiciones. Bueno, vemos entonces esto que nos alarma, pero si nos ponemos específicamente en la ciudad de Mar del Plata, que venimos planteando, que es la que tiene mayor incidencia, fíjense cómo ha aumentado muy significativamente la cantidad de llamadas en los últimos días. Esto estamos hablando de días, así que vemos en los últimos días cómo ha aumentado fuertemente la cantidad de llamadas en el distrito y sigue esta tendencia al alza, con lo cual vuelve a ser una alarma para reforzar las medidas de cuidado y de protección. Nosotros en la costa, en la temporada de verano, especialmente en la costa, lo que estamos haciendo es reforzando muy fuertemente el operativo territorial. Es decir, el correlato entre la percepción que estamos teniendo y la gestión del Estado es directa. Tenemos funcionando en este momento 4 unidades sanitarias móviles, 39 postas sanitarias, y tenemos en construcción, ya está la obra haciéndose, de 5 unidades de refuerzo sanitario, son como unos hospitales modulares, no para internación, sino para diagnóstico, observación y de estación previa a la internación respecto del coronavirus especialmente. Además, el sistema de atención al turista tiene 40 ambulancias, 8 4x4, 4 minibús y un helicóptero, que es el sistema la parte de salud del operativo Sol, para decirlo más simplemente. Otra cosa que es novedosa en los últimos días y queríamos comentarlo, tiene que ver con esta nueva cepa que se reconoció en Gran Bretaña y que, por supuesto, es noticia a nivel mundial. Queremos dejar algunos conceptos claros para comunicación de toda la sociedad. Habitualmente los virus suelen mutar mucho. No es especialmente preocupante la existencia de una mutación en el virus. Los virus mutan, se han descrito cientos de mutaciones en estos virus. Lo que sucede es que este virus, que tiene una mutación, podría ser, y está en estudio, que tenga un aumento de la transmisibilidad que podría llegar hasta un 70% según se anuncia y se describe en trabajos científicos en las autoridades sanitarias europeas. Esto no tiene ningún correlato con aumento de la gravedad, pero sí con el aumento de la transmisibilidad. Por lo tanto, la recomendación nuestra es evitar exponerse a viajar a lugares donde hay descrito esta cepa, y el país ha tomado la medida de evitar los viajes que vengan de Gran Bretaña. Pero bueno, ya está esta cepa encontrada en Gran Bretaña en gran cantidad, pero también en Australia, Dinamarca y Holanda, entre otros lugares. Así que nosotros la medida que hemos tomado es a todas las personas que vinieron el otro día, el 21 de diciembre de Gran Bretaña, fue hacerles una prueba diagnóstica, todos dieron negativo, y después se les solicitó aislamiento y se hace un seguimiento telefónico cotidiano, y hablamos con los distritos para que cada distrito también pueda hacer la corroboración domiciliaria de este aislamiento. También hicimos una búsqueda de todos los días anteriores de personas que hayan venido de viajes de Europa, y en los casos que encontramos alguna persona con sintomatología, de hecho hay un caso positivo que viene de África pero tuvo una escala en Europa, entonces igual estamos intentando estudiar genómicamente estos casos, además de hacer, esto también lo hace el Gobierno Nacional, una intensificación en la búsqueda genómica, en general, al azar, en toda nuestra población, a ver si ya se encuentra entre nosotros esta cepa. Hasta el momento no hay información que lo corrobore. Estamos mediante el CETEC, que son estos centros de telemedicina, monitoreando a todos aquellos que han estado en contacto con estos casos o que han viajado, y estamos agregando al índice de alarma de 148 la geolocalización de estas personas que han viajado, a ver si en sus alrededores empieza a haber más cantidad de casos. Bueno, esto era todo lo que quería decir
pero para reforzar lo que nos parece más importante ahora y como conclusión. Estamos en las vísperas del comienzo de una monumental campaña de vacunación que para todos nosotros, por supuesto, es una luz de esperanza respecto de el devenir de esta pandemia. Pero todavía no llegó, todavía no pasó la pandemia y nos encontramos ante un ascenso de los casos, justo ahora cuando tenemos las fiestas. Nosotros hace bastante venimos planteando, y lo queremos reforzar, la necesidad de que nos cuidemos más en este momento. La mayoría de las situaciones de contagio son situaciones domiciliarias, son de descuidos personales en pequeños grupos que se multiplican de a miles. Encuentros en las casas, en lugares cerrados. Las fiestas, toda la población probablemente lo haga al mismo tiempo. Así que es indispensable que se trabaje con protocolos. La recomendación nuestra es que los protocolos se hablen en la familia antes de comenzar las fiestas, que sepamos que no nos vamos a abrazar y besar a las 12 de la noche, sino que vamos a mantener el distanciamiento todo lo posible, que cada uno tiene que tener sus elementos de comida personales etiquetados, que los vasos estén etiquetados, que cada uno sepa de quién es cada vaso, que sea al aire libre, todo lo que se pueda al aire libre, y si no se puede al aire libre, que sean pocas personas y muy ventilado. No usemos aire acondicionado y ventanas cerradas, sino ventanas abiertas, los más cerca de las ventanas y todo el distanciamiento posible. Tratemos de hacerlo lo más corto posible si va a ser en lugares cerrados. Y por supuesto, ya lo decíamos desde antes y lo seguimos sosteniendo porque todavía además de Navidad viene la fiesta de Año Nuevo, no hagamos otros encuentros sociales si se pueden evitar, reuniones de fin de año, encuentros en lugares cerrados o que no sean necesarios para preservarnos para las fiestas, que seguramente la mayoría de la población sí vaya a participar de esto. Así que es indispensable, está en manos de cada uno de nosotros que mantengamos el cuidado, que si vamos a hacer compras para estas fiestas, respetemos nosotros y hagamos respetar por el resto de la ciudadanía el distanciamiento, las medidas de cuidado, el uso de barbijos. No nos sometamos por hacer una compra necesaria para las fiestas a exponernos a una situación en la cual no se están cuidando los demás, si nosotros nos estamos cuidando. Es muy importante porque no solamente cuando uno no se cuida se está exponiendo a sí mismo, sino que además expone a su grupo familiar con quienes seguramente va a pasar estas fiestas. Así que reforzando esta idea y reforzando la necesidad de un cuidado entre todos y todas, les agradezco mucho. Muchas gracias, señor viceministro de Salud de la provincia. Ahora vamos a escuchar las palabras del jefe de Gabinete de Ministros bonaerense, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Luego de esta detallada presentación que hizo el viceministro Kreplak, vamos a dar lugar a la presentación de la ubicación de los distritos en el sistema de fases, como hacemos todas las semanas. Tenemos pocos cambios respecto de la semana pasada. Básicamente los municipios que estaban en fase 3 continúan en fase 3. Todavía no hemos podido lograr un descenso significativo de los casos, por lo tanto hemos decidido mantenerlos con ciertas restricciones, algunas actividades tal como lo prescribe nuestra normativa. En fase 4, vayamos pasando por favor. Bueno, son los distritos de Bolívar, Rauchi y Colón los que están en fase 3. En fase 4 hay 4 nuevos distritos que han descendido, digamos así, de la fase 5 a la fase 4 por sobrepasar el parámetro que nosotros tenemos definido como aquel que permite estar en fase 4 o en fase 5 en el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio, que son los 10 nuevos casos cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. Esos distritos son Florentino Ameguino, próxima, Rivadavia, Tornquist y Tres Lomas. Y tenemos además 3 nuevos distritos en fase 5, que son aquellos distritos en los que han caído sustancialmente la cantidad de casos y han pasado justamente de fase 4 a fase 5, que son Carlos Tejedor, Coronel Dorrego y General Alvear. Básicamente no hay muchos cambios, como lo hemos sostenido acá mismo en las conferencias que hacemos. Hoy en día entre fase 4 y fase 5 las diferencias son mínimas en las actividades. Así que son cambios más cosméticos que otra cosa, pero que nosotros los estamos manteniendo porque la idea es seguir trabajando tal como lo venimos haciendo desde el 10 de junio con nuestro sistema de fases, que nos ha dado un resultado importante en el control, en la sofocación de determinados
focos de contagio que se han producido en los distintos distritos. O sea que ahí hay muy pocos cambios. El segundo punto del que quería hablar es, visto y considerando algunas de las cuestiones que ya ha presentado el viceministro, la instrucción del gobernador es la de no habilitar ninguna actividad más por ahora. Y eventualmente eso significa, visto y considerando que nosotros hemos determinado que nuestro sistema de fases y nuestro sistema de control es de carácter intermitente, eso implica eventualmente la posibilidad de dar marcha atrás con algunas actividades en caso de que los casos sigan en aumento, como ha sucedido la semana pasada, que aumentaron un 50% solamente en una semana. De una semana a la otra tuvimos un aumento del 50% de los casos. Cuando uno lo mira por la cantidad de contagios, retrocedimos un mes en una semana. O sea que es realmente preocupante el ritmo de aumento de los casos. Los datos que tenemos para lunes y martes indican que siguen aumentando los casos cuando uno hace la comparación con el mismo día de la semana anterior, con el lunes y martes de la semana anterior. Así que estamos muy preocupados por esa situación, también muy preocupados, si bien, como dijo el viceministro, una nueva cepa o una mutación de una cepa del virus no tiene que ser de por sí preocupante. La información que haya a nivel mundial es que si bien no implica que se agrave la enfermedad, sí puede implicar hasta un mayor ritmo de contagio, hasta el 70% de mayor posibilidad de contagio, esto que ya en algunas revistas, en algunos diarios están llamando virus mutante inglés. Estamos realmente preocupados por el virus mutante inglés. Así que esa preocupación nos lleva a que tomemos también esta determinación de no habilitar por ahora ninguna otra actividad, y obviamente también son cuestiones que hemos trabajado con los intendentes y las intendentas de la provincia de Buenos Aires. Me quiero referir en particular a algo que anunciamos la semana pasada que íbamos a poner en práctica, que eran los espacios de entretenimiento nocturno al aire libre, hasta 200 personas, como ustedes habrán visto. Más allá de que a través de decisión administrativa el Gobierno Nacional habilitó a la provincia a que pueda implementar ese protocolo, hemos decidido no avanzar. Por eso no ha sido presentada y publicada la resolución con el protocolo. Por ahora, eso que nosotros habíamos anunciado, luego de un trabajo largo, además, de aproximadamente un mes, en donde veíamos bajar los casos, en donde estuvimos en contacto con los intendentes, fundamentalmente con los intendentes de los destinos turísticos, en donde se estaba buscando alguna forma de actividad lúdica nocturna para evitar sobre todo las fiestas clandestinas. Justamente cuando lo anunciamos, la misma semana que lo anunciamos, tenemos un aumento de casos, por lo tanto fuimos monitoreando la situación durante la semana, vimos que los casos no se estancaban ni caían, sino que seguían en aumento, entonces decidimos no habilitar por ahora esas fiestas o esos espacios de entretenimiento nocturno al aire libre para 200 personas. Veremos cómo sigue la situación. Los protocolos están terminados, son protocolos muy estrictos que implican mantener el distanciamiento, lugares con perímetros cerrados, al aire libre, en donde quienes quieran habilitar algún tipo de espacio de entretenimiento nocturno lo tenían que habilitar a través del municipio. No es que yo tengo en mi casa, el fondo de mi casa, y hago una fiesta para 200 personas. No era eso, nunca fue eso el objetivo, sino que era algo muy controlado por parte de los municipios. O sea que por ahora no vamos a dar habilitación a ese tipo de actividades y tampoco vamos a estar publicando el protocolo justamente con la resolución que las habilita. Queda stand-by, digamos, como se dice en inglés. En tercer lugar, anunciar que en el día de hoy vamos a poner en producción, como dicen acá nuestra subsecretaria de Gobierno Digital, es decir, vamos a poner online la página web del sistema de vacunación de la provincia de Buenos Aires. Por ahora va a ser pura y exclusivamente una página que ofrece información respecto de cómo va a ser el proceso de vacunación, de las vacunas, etcétera, y que va a permitir un primer registro de las personas en esa página, que no va a implicar que se está dando consentimiento a la vacunación, que no va a implicar que uno está diciendo que se quiere vacunar, sino que es un registro para obtener información día a día respecto del estado de llegada de las vacunas a la provincia de Buenos Aires, de los lugares, de
quiénes se van a estar habilitando y también ir segmentando a la población para justamente luego después definir por dónde se va a ir avanzando en el proceso de vacunación a lo largo del tiempo. Como lo hemos dicho varias veces, esto va a empezar por los trabajadores esenciales, en principio por aquellos que estén vinculados a las actividades de la salud, sobre todo las terapias y los cuidados intensivos, pero después, en la medida que vayan llegando una mayor cantidad de dosis de vacunas, se va a ir definiendo cuáles son las poblaciones a seguir vacunando, sobre todo cuando para la primera vacuna, que parece que va a estar llegando en los próximos días, cuando estén los estudios habilitando la vacunación en personas mayores de 60 años, también vamos a avanzar por esa población objetivo. La página, después la vamos a sacar una gacetilla con la información que corresponda. La página es www.vacunatepba.gba.gov.ar. Va a estar disponible a lo largo del día de hoy para tener ya un primer registro y empezar a brindar información de manera cotidiana y oficial a aquellas personas que deseen participar del proceso de vacunación. En cuarto lugar, reforzar lo que acaba de decir el viceministro para estas fiestas. Cuidémonos muchísimo, ya el viceministro explicó las características de los protocolos que anunciamos hace un mes más o menos. Ya venimos alertando sobre esta cuestión, estamos justamente en una época en donde siguen aumentando los casos luego de una semana de aumentos, que todos nos vamos a juntar con nuestras familias. Lo que decimos es que esas reuniones sean lo más acotadas posibles, lo más cuidadas posibles, al aire libre, con la ventilación, bueno, todo lo que ya dijo el viceministro, porque no queremos que un espacio de reencuentro en muchos casos, digo yo, con mi familia creo que me vi una sola vez desde marzo hasta acá, con mi hermano y con mi padre, esos espacios de reencuentro que no se transformen en un problema, en una tragedia, que no terminando en una tragedia. Así que tenemos que cuidarnos mucho nosotros y sobre todo cuidar a nuestros adultos mayores, que son los que pueden tener, o alguna persona con alguna enfermedad de base, que son los que pueden tener algún riesgo mayor en su vida o en la gravedad de la enfermedad en caso de contagio. Por último, agradecer nuevamente, como hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, a los trabajadores y trabajadoras esenciales de la provincia de Buenos Aires. Puntualmente pedirle a los bonaerenses y las bonaerenses que en el momento de levantar sus copas recuerden todo esto, y que en ese momento además sepamos que va a haber médicos, enfermeras, terapistas trabajando en las terapias intensivas, cuidando a personas que están contagiadas de coronavirus en estado grave, que va a haber personas en los laboratorios continuando los análisis de PCR. O sea, tengamos muy en cuenta esto a la hora de brindar. En general, en estas fechas uno suele hacer el balance del año, personal, colectivo, a nivel social. Tengamos muy presentes estas cuestiones. Nosotros somos tremendamente agradecidos desde el esfuerzo que han hecho todos los trabajadores y las trabajadoras estatales de la provincia de Buenos Aires. En mi caso particular, cuando levante la copa, voy a estar brindando por ellos, por nuestros médicos, por nuestros policías y por nuestros trabajadores de la educación, que han dado un ejemplo de colaboración, de solidaridad, de esfuerzo y de cooperación con todo el resto de los pobladores de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero que todos los bonaerenses brindemos por ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete bonaerense. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a pedir, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Antes que nada, Juan Pablo Ferrari, de la Red 92. Como argentino, más que como periodista, agradecer y destacar todo el trabajo que está haciendo el gobierno para traer cuanto antes la vacuna. Ojalá que pronto sean 3 millones y no 300.000 para que podamos terminar con toda esta pesadilla. Más allá de esto, escuchando atentamente todo lo que han explicado, tengo varias consultas para hacer y por respeto a los colegas voy a tratar de ser sintético y preguntar dos cosas concretas y puntuales. Se machacó muchísimo sobre el incremento de casos durante el último mes y las últimas semanas. Quisiera obtener una respuesta de parte de ustedes, tal vez usted cree, nos podrá confirmar como médico además, ¿a qué le atribuyen este incremento de casos? Si tuvo o no que ver, que hace aproximadamente 25 días pudo o no tener que ver un velorio masivo como el que fue el de Diego Armando Maradona en territorio de la capital, pero que fueron muchos bonaerenses. Si tuvo o no que ver esto, no lo sé. Y al mismo tiempo preguntarle si está en agenda del gobierno provincial el tema del agua.
Usted, CREPLAC, vive en La Plata, Bianco circunstancialmente también lo está haciendo. Es gravísimo lo que está pasando en las afueras de La Plata, ya no en algunos barrios, sino en decenas de barrios donde no hay agua, y sin agua es difícil contrarrestar el coronavirus. Gracias. Bueno, respecto de las causales de una epidemia, la verdad que siempre son complejas las causalidades, no se pueden decirlas de una manera tan rutilante, es quizás una utilización de la información algo tendenciosa, no se puede decir eso. Desde mi interpretación epidemiológica, yo apuntaría mucho más a la idea de descuido, de hablar de pospandemia, y mucho más a cómo eso se correlaciona con los comportamientos individuales y familiares y de grupo que se van dando, que con un episodio que sucedió, por un lado, bastantes días antes del inicio de los casos, y que además no guarda dimensión, por más que sea un encuentro de mucha gente en un momento, no guarda dimensión respecto de la población general. Me parece que hay veces que hay cosas que, por ser visibles, porque suceden en la vida pública, son tomados de una manera más bien politizada. Y me parece que tiene dos problemas eso. Por un lado, distrae respecto de la verdad. Y por otro lado, quita responsabilidad a quienes efectivamente puedan hacer algo para evitar la epidemia. Nadie puede hacer nada respecto de ese velorio que ya sucedió en el pasado. Sí podemos hacer ahora nosotros algo respecto de cuidarnos y de cuidar a nuestros seres queridos. Así que me parece a mí que desde el punto de vista epidemiológico y además desde el punto de vista de posibilidades de gestión, de hacer algo al respecto, me parece que hay que hacer un hincapié especial sobre los descuidos, la falta de uso de barbijo o tapaboca y nariz adecuado, del distanciamiento, de la higiene y sobre todo de no encontrarnos y compartir en lugares peligrosos, cerrados, con personas cuando no es indispensable. No pasó la epidemia y, como bien decías vos cuando empezabas, estamos trabajando con la llegada de las primeras vacunas, es decir, es el momento justo para fortalecer el cuidado porque empiezan a llegar las herramientas de inmunización. No, tenemos que hacer ahora el esfuerzo, sobre todo por nuestros adultos mayores, de garantizar que lleguen la mayor parte de ellos en condiciones adecuadas a recibir la vacuna. Sí, respecto de los problemas del agua en La Plata, en Ensenado y en Berisso, obviamente no son nuevos ni mucho menos, es un problema estructural que lleva muchísimos años. Cuando uno hace el repaso de los últimos años, además, se observa que no se hizo casi nada respecto para solucionar ese problema, y más grave aún es que estaban firmados o encaminados distintos financiamientos que tenían como objetivo darle una solución estructural al problema de la escasez de agua en la región. Puntualmente, un préstamo con la Corporación Andina de Fomento, otro préstamo con el Fondo de Desarrollo Kuwaití, que estaban encaminados para poder financiar las obras estructurales que hacen falta, como puntualmente, en primer lugar, porque esto es un trabajo que se tiene que ir haciendo en el tiempo y en determinadas fases, la nueva planta potabilizadora de agua para la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Lamentablemente, en los 4 años no se hizo nada. De eso, nosotros en menos de un año revivimos esos préstamos, firmamos esos préstamos, lanzamos la licitación y ya estamos trabajando para darle una solución estructural al problema de escasez de agua en La Plata, con su primera fase, que es la construcción de la nueva planta potabilizadora. Además, hemos tenido en las últimas semanas el problema de las algas tóxicas, que, como recordarán, en la toma de Punta Lara impidió que por varios días o por un par de días se cortara el suministro de agua a gran parte de la región. Pero es cierto, somos conscientes del problema, lo estamos trabajando a través de, obviamente, nuestro Ministerio de Infraestructura, a través de la empresa APSA. Lamentablemente, hasta que no tengamos la obra estructural terminada, que eso es un proyecto que lleva 3 años, una primera fase y después 2 fases para el cambio de cañerías, etcétera, la red primaria, la red secundaria, hasta que no tengamos eso, seguramente sigamos con problemas en el suministro de agua. Justamente como son problemas estructurales, hay que darles una solución estructural. Hasta tanto, vamos a tener que ir dando soluciones parciales o coyunturales, que no son las óptimas, pero es lo único que se puede hacer hasta no solucionar de manera, repito, definitiva y estructural el problema. Nosotros ya hemos puesto, en vez de esconder
o tapar con marketing y propaganda en los problemas, lo hemos puesto sobre la mesa y le estamos dando justamente la solución estructural. Es lo que corresponde hacer y lo que estamos haciendo. No hay mucho más para hacer que eso, que tratar de solucionar coyunturalmente aquellos problemas puntuales que se den y dar una solución definitiva a la situación. Es en lo que estamos trabajando. Es un proyecto de 6.200 millones de pesos, o sea, uno de los proyectos de infraestructura más grandes de la provincia de Buenos Aires que estamos llevando adelante. Buenos días, ministros. Hernán Martí, del diario Hoy de La Plata y diario La Capital de Mar del Plata. Tengo un par de cuestiones. Las primeras son para usted, Bianco. Quería saber, en principio, con el tema de las compras navideñas, se ha visto que la gente se ha abarrotado sobre los patios de compra, sobre las ferias. Quería saber si la provincia va a tomar alguna medida en función de eso para tratar de evitar los contagios, además de la responsabilidad inherente a cada persona. Y también, escuchando las palabras del ministro y viendo que hacía hincapié en Mar del Plata, quería saber qué tan en peligro está la temporada en Mar del Plata, qué posibilidades hay de que Mar del Plata vuelva, o General Pueyrredón en realidad, vuelva a fase 3, a fase de aislamiento. Y una pregunta para usted, ministro, que es, se habló de una credencial sanitaria, una credencial de vacunación. Quería saber si nos podría explicar un poco cómo va a funcionar esto y a partir de cuándo. Sí, respecto de las compras navideñas, sí, efectivamente, hemos visto algunas imágenes, algunos comportamientos bastante poco responsables con el cuidado y para evitar los contagios. En los casos más visibles nos hemos puesto en contacto con los intendentes municipales, que son obviamente los encargados de hacer cumplir la normativa en sus respectivos municipios. Hemos puesto a disposición, en el caso que sea necesario, a la Fuerza de Seguridad de la provincia para ordenar alguna situación en particular. Estamos trabajando con eso. En general me parece que tenemos que apelar un poco más a la responsabilidad de los comerciantes, de que hagan cumplir los protocolos, que son muy claros y son muy estrictos. Yo, como decía mi mamá, hago los mandados frecuentemente por acá por La Plata y veo que los comerciantes de la zona, de acá cercana a la Casa de Gobierno, respetan esos protocolos, pero entiendo que hay otros espacios en donde no se los respetan como correspondan, y también a las personas que van a hacer las compras, digamos, que también ponen en juego la posibilidad de contagiarse y después contagiar a sus familias, que tomen el distanciamiento, que mantengan los barbijos, que hagan las colas como corresponden, que entren a los lugares de acuerdo al aforo que tienen permitido, 2 o 3 personas en los lugares chicos, un poco mayor en los espacios más grandes. Me parece que es esa cuestión, y obviamente desde la provincia poner a disposición todo nuestro esfuerzo para ayudar a controlar a los municipios esas cuestiones. Son momentos en que obviamente la gente sale masivamente a hacer las compras de regalos, compras de alimentos para las fiestas. Tenemos que mantenernos con mucho cuidado bajo estas circunstancias. Respecto de Mar del Plata, estamos preocupados efectivamente porque no solo que aumentaron los casos, sino que nuestro predictivo, como explicó el viceministro, muestra que van a seguir aumentando en las próximas semanas. Eso no implica, tampoco seamos alarmistas, eso no implica que en lo inmediato vamos a tomar alguna determinación respecto al cambio de fase. Pero sí es cierto, y esto más allá de Mar del Plata, digamos, nosotros seguimos trabajando con nuestro sistema de fases, hay parámetros muy claros en donde se puede hacer necesario el paso de fase, lo trabajamos con los intendentes consensuadamente. Si en algún distrito nosotros consideramos, como pasó en estos 3 distritos, en donde hemos hablado con los intendentes, con las regiones sanitarias respectivas, consideramos que es necesario dar un pasito para atrás para controlar el foco de contagio, lo vamos a hacer, es lo que corresponde hacer y es la característica que tiene el sistema con el que trabajamos en la provincia, un sistema de fases dinámico e intermitente. Última pregunta. No, faltaba una parte que era, con respecto al carnet digital de vacunación, en verdad es una primera parte de un proceso que ya viene avanzando y que yo quiero destacar nuevamente, que es el proceso que lleva gobierno digital, la digitalización de los procesos que nosotros lo hemos visto cuando pudimos hablar de la actualización de los casos de fallecidos, que eso tiene que ver con todo un trabajo de fondo que es muy grande, que como siempre destaca nuestro jefe de gabinete, fue realizado por los y las trabajadoras del Estado, de la provincia, que se dedicaron a programar, a avanzar tecnológicamente y que, bueno, acá está la subsecretaria del área, que es quien conduce
todo este trabajo, nosotros estamos avanzando con el carnet digital y que es muy importante. Todos tenemos el recuerdo seguramente de haber perdido nuestro carnet de vacunación en más de una oportunidad, o el de nuestros hijos o hijas. Bueno, la idea es que esto no suceda más, tener un carnet que esté vinculado con un espacio digital, que esté vinculado con una nube personalizada. Hay un trabajo muy serio respecto de la seguridad de los datos. Esto es la clave central desde la cual se puede avanzar. Con tener nosotros nuestros propios servidores que guarden la información, que no sean tercerizados en ningún otro lugar del mundo, que no pueda ser utilizada de ninguna otra manera la información, y que esto está bajo estrictos protocolos de cuidado internacionales que se aplican en la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí vamos a tener a cada uno que se vacune, va a recibir un carnet que es un carnet de ciudadanía digital, de alguna manera, que tiene una primera etapa que es de vacunación, pero irá avanzando en nuestro objetivo en la parte de salud hacia una historia clínica individualizada digital. Pero tiene muchísimas otras funciones, que es el ciudadano bonaerense, que tiene otros beneficios e información que va a poder tener y que nos va a permitir, por un lado, que cada ciudadano pueda optimizar su información y su relación con el Estado, pero sobre todo también para el Estado planificar mucho mejor las políticas en general, las políticas sociales, las políticas sanitarias, y hacerlas llegar a las personas que más necesitan. Para nosotros es un avance enorme, es un avance de muchísimos años que se logró hacer en pocos meses, que la pandemia nos puso en esa posición y que nuestro gobierno tomó la decisión de invertir lo suficiente para dar esta solución. Así que cada uno que se vacune irá recibiendo en el momento de la vacunación el carnet digital, físico, que lo vincula con un QR a una nube. En caso que también se pierda el carnet físico, ese carnet digital sigue existiendo entonces. Última pregunta. Buen día, Vera Casanovas de Cronos Noticias. En el día de ayer reflotó la noticia de una intención de que el Procurador General de la provincia, Julio Contegrán, diera un paso al costado. Quería saber si sigue siendo una idea vigente del oficialismo. Y en segundo lugar, quería consultar sobre la llegada de la vacuna y la campaña de vacunación, si podrían dar más detalles sobre ellos, o sea, el alojamiento de la vacuna, la distribución de la misma y demás. Gracias. Bueno, respecto de la campaña de vacunación, estamos todos muy expectantes. Hoy tenemos esta información que es muy buena, que ya Argentina tiene aprobada la primera vacuna, que es la vacuna de Pfizer, que se encuentra en negociación por parte del Estado Nacional para que pueda llegar, pero ya hay un vuelo que todos sabemos que ha partido a Rusia y que en los próximos días estará llegando a nuestro país. Al mismo tiempo están avanzando las aprobaciones en la ANMAT. Esto es muy importante para que se sepa. Según la ley argentina, para que pueda ser utilizada una vacuna, tiene que ser aprobada por ANMAT y por el Ministerio de Salud de la Nación. No hay ninguna otra instancia en la cual estemos supeditados que no sea a nuestra ANMAT y nuestro Ministerio de Salud de la Nación, que para los que no son del tema, ANMAT es un organismo con prestigio internacional. Y entonces a todos nos genera la seguridad de saber que son equipos técnicos que tienen muchísimos años trabajando ahí quienes están evaluando esta vacuna. Cuando llegue la vacuna y la ANMAT termine de aprobarlo, que esto puede ser en los próximos días, esperemos que todo salga de esa manera, inmediatamente comenzaremos con la campaña de vacunación, que como ya adelantaba el jefe de gabinete, comienza por el equipo de salud de las áreas más críticas, que son, por un lado, quienes están más expuestos, pero por otro lado, quienes terminan siendo un cuello de botella en todo el mundo respecto de la sobrecarga de trabajo en caso de una segunda ola. Pero como probablemente la cantidad de vacunas que tenemos supera a esta primera población muy importante para vacunar, iremos avanzando en más población, sobre todo del equipo de salud en esta primera instancia. Pero durante las próximas semanas, según nuestro cronograma de trabajo, seguirán llegando ya en cantidades más masivas las vacunas y ahí podremos expandirlo hacia el resto de la población. Como decíamos, nuestro objetivo es en estos primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, vacunar 6 millones de personas, que incluyen trabajadores esenciales, mayores de 60 años y personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo. Esta población, la mayores de 60 años y la que tiene factores de riesgo, tiene 24 veces más probabilidades de contraer una enfermedad letal que las personas que no serían vacunadas en la primera instancia. Y luego de este momento, que sería a partir de abril, vacunaríamos a 6 millones de personas que tienen 24 veces menos de riesgo y que completan a toda la población adulta en la provincia. Mientras tanto, seguramente se va a autorizar la vacunación
con esta o con otras vacunas para menores de 18 años y a partir de ahí se verá la estrategia con los menores. Nuestro objetivo es entonces poder vacunar a 12 millones de personas de acá hasta el invierno, incluyéndolo. Y ya tenemos los acuerdos comerciales con todas las vacunas. También eso es importante, hay acuerdos comerciales con vacunas suficientes para toda nuestra población. Hay que ver si todos cumplen, por eso incluso hay más de un acuerdo comercial coincidente, porque son compras que uno hace para procesos que todavía están en investigación, en desarrollo. Pero tenemos todo esto trabajado, digo, porque a veces se dice Argentina no ha provisto vacunas. Sí, tenemos provistas las vacunas suficientes para toda nuestra población, incluso un poco más, pero con esta estrategia de saber que es mejor garantizar un poco más de la compra por si puede haber alguna que llegara a fracasar. Así que ese es un poco nuestro panorama, que esperamos además mucho acompañamiento de toda la sociedad. Respecto de la pregunta vinculada al procurador, quiero hacer también un poquito de historia porque el análisis tiene que ver, es un análisis histórico el que hay que hacer. La ex gobernadora Vidal, cuando asumió, estaba la doctora Falvo como procuradora, y los invito a que googleen las notas del año 2016 de la fuerte presión que recibió la procuradora Falvo para que renuncie. Presión mediática, presión política, persecución. Fue muy claro durante todo el año 2016 en una persona de la que nadie podía dudar de su transparencia, de su neutralidad y del carácter probo de su trabajo. Cuando efectivamente renunció la doctora Falvo, asumió el doctor Contegrán, que yo me animo a poner en duda su neutralidad. Me animo a poner en duda, porque claramente está vinculado directamente a los principales referentes del PRO. Y que hoy sigue siendo el encargado de la política criminal en la provincia de Buenos Aires. O sea que es un funcionario adicto a otro partido político, que ha sido puesto por otro partido político, que sigue en funciones en un gobierno que tiene otra visión de la política criminal. Eso no implica que estemos trabajando de manera coordinada. Lo que digo es que me parece que corresponde que nuestro gobierno in totum, en su totalidad, pueda seguir trabajando con la definición de las cuestiones vinculadas a la política criminal, con otro tipo de lineamientos y con alguien que no muestre esa parcialidad muy clara que muestra el procurador actual. Muchas gracias.